y lo curioso a través de conversaciones con gente del mundo. Bueno, son las 6 de la tarde con 17 minutos. Elecciones en Panamá. Elecciones en Panamá. El abogado derechista José Raúl Mulino fue proclamado el domingo presidente electo de Panamá con el 34% de los votos, a 9 puntos de su inmediato seguidor durante lo que ocurrió en este pasado domingo. Mulino, 64 años, y conocido, bueno, no solamente fue ministro del que fuera presidente Ricardo Martinelli, sino que además prácticamente dicen que es como el delfín, el hombre que le ha seguido los pasos. Y quien no recuerda, Ricardo Martinelli está actualmente, bueno, alojado en la embajada de Nicaragua luego de que fuera imputado por investigaciones de corrupción y de espionaje. Pero bueno, para hablar acerca de lo que significa, porque no solamente es muy interesante el tema de que haya sido salido victorioso José Raúl Mulino de estas elecciones de Panamá, sino lo que significa en cuanto al expresidente Martinelli y también lo que significa desde el punto de vista político con Venezuela y también con decisiones que va a tomar acerca de la migración en la selva del Darién. Y para hablar de eso tenemos un invitado muy especial, Álvaro Alvarado, que es un colega periodista panameño de 36 años, que trabaja en televisión, en radio y en redes sociales en Ciudad de Panamá. Y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Álvaro, por recibirnos y para escuchar acerca de lo ocurrido de estas elecciones en tu país y lo que significa también para el nuestro. Te damos la bienvenida a Onda, la Superestación, al Escandal. Buenas tardes. Sí, hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Precisamente ayer el pueblo panameño salió masivamente a las urnas a elegir, a cambiar todos las direcciones del país en materia de corregimientos, alcaldías, diputaciones y presidente y vicepresidente de la República. El cambio realmente fue sustancial, significativo, ya que se ha dado una transformación total en todo. La Asamblea de Diputados solamente se reeligieron de 71 diputados, 13 iban 60 a la reelección y solo 13 hasta el momento han logrado reelegirse ya en la información que manejamos emanada de los conteos extraoficiales del Tribunal Electoral. El señor José Raúl Mulino estaba abanderado por dos partidos, el partido de Ricardo Martinelli, quien como tú señalas se encuentra refugiado en la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá desde hace ya meses, precisamente luego de haber sido condenado a una pena de cárcel de 128 meses y también una sanción económica de 19.2 millones de dólares por el delito de blanqueo de capitales. Eso es lo que en este momento le toca enfrentar al señor Martinelli. Sin embargo, está a la espera de lo que pueda pasar con él, ya que el gobierno de Nicaragua le otorgó el salvoconducto. El gobierno de Panamá no le ha concedido dicho salvoconducto para que él pueda viajar a Nicaragua y desde el primer momento se encuentra allí y se mantendrá a la espera, me imagino yo, o del salvoconducto o de la decisión que pueda tomar el presidente José Raúl Mulino, que es su delfín político y que tomaría posesión el 1 de julio próximo en nuestro país. ¿Cuáles son las opciones que tiene Mulino con Martinelli? Son pocas, no puede indultarlo porque un indulto no se puede otorgar por delitos comunes, no puede someterlo a una amnistía porque la amnistía también es por delitos políticos y no comunes, así que los expertos hablan de una posibilidad de una rebaja de pena o de someter el proceso a revisión en los tribunales nuevamente, y son los mismos tribunales que lo condenaron en 3 instancias, así que un poco complicada la situación para Ricardo Martinelli Berrocal en este momento y para José Raúl Mulino, si pretende y quiere, evidentemente, como él lo ha dicho, ayudar a Ricardo Martinelli. Álvaro, lo que nos sorprende, bueno, así a ojo de pájaro, es que llegan unas elecciones que sea, como tú dices bien, el señor Mulino
del fin directamente de Ricardo Martinelli con la cantidad, no solamente el caso directamente de corrupción, hablamos del caso Financial Pacific, el caso Blue Apple, las escuchas ilegales y detención en los Estados Unidos, el famoso caso Odebrecht, es decir, son muchísimos los casos que tiene encima y que haya obtenido el señor Mulino, siendo el fin directamente de Martinelli, obtener la presidencia de Panamá, teniendo en cuenta que está detrás de todo esto con un 34%. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Cómo consigue ese liderazgo dentro de la votación pública de ese país? Voy a tratar de explicarlo lo más objetivamente posible, porque tampoco es fácil de entenderlo, digerirlo y explicarlo. El gobierno de Ricardo Martinelli fue un gobierno que manejó mucho dinero entre el año 2009 y 2014. En Panamá se desarrollaba la ampliación del canal, más de 5.000 millones de dólares invertidos en ese proyecto. Estábamos en esa época, en una época en que llegó a Panamá mucho extranjero, principalmente de tu país, de Venezuela, con dinero a vivir a Panamá. El costo de la vida en Panamá se encareció y producto precisamente del dinero que se movía en Panamá en esa época, las finanzas públicas, cuando el señor Martinelli llega al poder, estaban en muy buenas condiciones, las había heredado del gobierno del expresidente Martín Torrijos, que casualmente compitió ayer quedando de tercero en las elecciones. Además de eso, el gobierno del señor Martinelli emprendió proyectos importantes con deuda pública, como el primer metro en Panamá, la primera línea del metro, y otros proyectos, lo que provocó que se moviera mucho recurso, mucho dinero, y que se generara pleno empleo prácticamente en nuestro país. Vino el siguiente gobierno, no logró las expectativas de la población panameña. Lo que sucedió en ese momento fue que se detectaron a través de las autoridades de justicia una serie de irregularidades que se cometieron en el gobierno de Martinelli y se procesó judicialmente a varios de los funcionarios de la anterior administración. Siguiente a ese gobierno llegó el gobierno actual. ¿Y qué ha sucedido con el gobierno actual? Le pegó la pandemia, se han dado muchas irregularidades, denuncias de corrupción, una cierta incapacidad de la actual administración. Todo eso sumado ha hecho que la gente en su mente mantenga la recordación del gobierno, claro, sí, de Ricardo Martinelli. ¿Y quién es el que le ha dado precisamente el voto a José Raúl Mulino? Esa masa, ese pueblo, lo que llamaríamos los descamisados, que están ubicados precisamente en áreas humildes, que añoran ese gobierno porque dicen que en esa época había dinero en Panamá, tenían lo que llaman chen en el bolsillo. Y hoy el 34.25% del electorado fue el que le dio el voto, porque aquí no hay segunda vuelta. Esa es la diferencia con otros países de la región. Así que por un voto gana cualquier presidente en este país. Desde el punto de vista político, bueno, primera felicitaciones directamente de Bukele, también igualmente de Milei, países que también, bueno, han demostrado su inclinación clara por las ideologías de derecha, que ahora Panamá se convierte también en un aliado, obviamente, de esos países, totalmente distinto al nuestro, y la pregunta es, actúa a la diferencia de la época de Martinelli, que iban venezolanos con bastante chen, ahora van venezolanos sin chen por la selva del Darién, y el propio señor Mulino, una de sus grandes promesas de la campaña es que iba a tomar riendas importantes en cuanto al cierre de la selva del Darién. ¿Qué desierto es eso, Álvaro, y qué posibilidad puede generar de que Panamá tome medidas activas importantes? El dicho que sobre todo medidas digitales y medidas desde el punto de vista estratégicas para evitar la migración, sobre todo de venezolanos, a través de la selva del Darién. Sí, él ha estado hablando de ese tema de cerrar la selva del Darién para la migración. No es una tarea fácil. Darién es una
abierta franja que no es fácil controlar. Por diversos puntos se puede penetrar a la selva, a la provincia de Darién, y él está hablando de pedir apoyo a Colombia, de pedir incluso apoyo a Estados Unidos, de utilizar de una u otra manera patrullaje, tecnología. No sabemos si esto lo va a poder lograr una administración a cargo del señor José Raúl Mulino, que debe conocer los engranajes del tema de seguridad, ya que él fue el primer ministro de Seguridad de Panamá. Antes había existido un ministerio que se llamaba de Gobierno y Justicia, que manejaba el tema de seguridad en nuestro país. Al crearse el Ministerio de Seguridad, siendo el ministro de Gobierno, él queda al frente de todos los estamentos de seguridad del Estado. Y hoy él está hablando de ese tema. Reitero, no sé la forma como podrá hacerlo. Estamos hablando de una selva muy amplia. Mira lo que pasa en Estados Unidos, con todo y la tecnología, el ejército y los recursos con que cuenta Estados Unidos, y la gente todavía sigue penetrando a través de distintos lugares la frontera entre México y Estados Unidos. Así que, no sé, este es un tema más que todo, siento yo, humanitario. Todo ser humano que viene por la selva del Darién no viene como turista, viene en sus espaldas, y siempre lo he dicho, sobre sus hombros, con un testimonio de vida que ninguno de nosotros quisiera estar enfrentando en este momento, y yo creo que hay que buscarle alguna solución de carácter humanitario, político, a este tema de los migrantes, que son miles y miles mensualmente que pasan por territorio panameño. Totalmente. Estamos conversando con Álvaro Alvarado, periodista panameño, con más de 36 años de experiencia en televisión, en radio, en redes sociales, acerca, bueno, de estas pasadas elecciones de Panamá, en donde José Raúl Mulino fue programado como presidente con un 34 y pico %. Ya para cerrar, Álvaro, nos gustaría que me dieras tu opinión, que bueno, es muy interesante el caso de Martinelli. ¿Crees que el expresidente Ricardo Martinelli vaya a tener poder dentro de este mandato por parte de Mulino? Es decir, va a tener influencia teniendo en cuenta que era él su jefe, básicamente, y que ahora él pueda mantenerse dentro de Panamá, más allá de que esté alojado en la embajada de Nicaragua, pueda tener poder, pueda hablar, pueda comenzar a mandar por detrás de lo que pueda ser bueno, la cara visible dentro del Ejecutivo, que será Mulino, pero teniendo en cuenta esa presión que puede ejercer él como antiguo jefe del que es actualmente presidente de Panamá. Hay versiones encontradas, versiones cruzadas en torno a ese tema. Quienes conocen a José Raúl Mulino muy de cerca son de la hipótesis de que Mulino no se va a dejar mandar de Martinelli, que pudiera presentarse allí fricciones desde un principio al momento de armar gobierno. Hay otros que lo llaman al señor Martinelli la persona que va a mandar, debido a que precisamente gracias a él, claro, José Raúl Mulino hoy ha ganado estas elecciones. El propio Mulino dijo ayer en su discurso, cuando reconoce su victoria, que no tiene ningún compromiso con Ricardo Martinelli. El presidente electo, el presidente aquí seré yo, dijo José Raúl Mulino, y eso lo saben, dijo, los que me conocen. No soy títere de nadie, dijo Mulino en ese planteamiento que hizo a la faz del país. Así que ya veremos. Sí es evidente que muchas de las figuras que estaban alrededor de Ricardo Martinelli cuando estaba en libertad no se volvió a ver cerca de Mulino durante la campaña, pero amanecerá y veremos el 1 de julio cómo estará conformado el equipo de gobierno del señor José Raúl Mulino, que necesita, Alex, evidentemente una especie de unidad nacional, una especie de acuerdo nacional, ya que no tiene la Asamblea a su favor. Los gobiernos locales están sumamente divididos. Ha entrado mucha gente independiente a distintos cargos de elección popular a partir de ayer, producto de la elección, y no va a lograr tener el control del país en este momento
el gobierno del señor José Raúl Mulino si hablamos del punto de vista democrático. Así que vamos a ver a qué nos vamos a enfrentar a partir del 1 de julio los panameños. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, por tu tiempo. Muchísima suerte y esperemos, bueno, que Gracias. vaya bien las cosas en Panamá y que salgan, bueno, de una buena manera con este nuevo cambio de gobierno en el país centroamericano. Muchísimas gracias, Álvaro. Álvaro Alvarado. Gracias. Buena tarde. Pero, bueno, periodista panameño, bueno, de televisión, de radio, acerca de, bueno, estas elecciones que se llevaron a cabo este pasado domingo. Por cierto, el día anterior a las elecciones, el señor Mulino visitó en la embajada de Nicaragua al expresidente Ricardo Martinelli, repito, bueno, que tiene una cantidad de imputaciones